central de Citro. Vamos a dar por comenzar el conversatorio Ciencia Política, el periodismo en México. Le cedo la palabra al moderador Julio Moreno Alvarado. Bienvenidos a esta breve plática que vamos a tener en relación al estado del periodismo que hay en nuestro país. Aquí queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo desde el sitio del Colegio de la Cruz. Muchas gracias. Como sabemos, el periodismo, al igual que muchas de las instituciones de este país, están pasando por una etapa de cambio, afectado directamente también por el cambio de modelo de gobierno, con todos sus lados oscuros, con todo lo que le falta por hacer. También ha modificado la relación del poder entre los medios, el poder y los medios. De tal manera que el periodismo se ha convertido en últimas fechas en quizá la oposición real en nuestro país, una oposición política dividida, sin credibilidad, en fin. Pensamos que el periodismo está al margen, el ejercicio del periodismo debe estar al margen de los modelos de gobierno que lo rigen, siempre va a ser el mismo, no sea que tengamos un gobierno de derecha y de izquierda, pero bueno, al final de cuentas, su objetivo primordial es ser irreverente por el poder, desobediente, pues, para gestionar. También el estado en que el periodismo se encuentra ha convertido o ha desvelado que muchas de las grandes corporaciones hegemónicas tienen intereses muy arraigados en los gobiernos anteriores, y de hecho eso ha formado que las grandes corporaciones mediáticas en este país estén adquiriendo una ideología contraria a la del actual gobierno, que posiblemente pueda calificarse de derecha. Para ello quiero presentar a nuestros amigos que se encuentran aquí con nosotros. Empezaremos con el doctor Lenín Torres Antonio, quien realizó estudios de doctorado en la Universidad Complutense y en la Autónoma de Madrid. Es doctor en Educación por la Universidad Pedagógica, académico de la Universidad de Veracruzana y de la propia UPAC. Además, articulista en varios medios. También se encuentra el escritor Lorenzo León Díez, director del suplemento cultural del ciclo de la Jornada de Veracruz, académico del Centro de Alfabetización y Diálogo de Saberes de la propia Universidad Veracruzana. Y finalmente, el doctor Eduardo Andrade Sánchez es el secretario de Leyes de la UNAM, doctor en Ciencia Política, ha ocupado diversos cargos en la administración pública, tanto local como estatal. Fue abogado general de la UNAM, ha tenido también una gran trayectoria en la radiodifusión. Quisiéramos empezar a darle la palabra a nuestro amigo Lorenzo León. Gracias. Bueno, pues la lluvia, ¿verdad? No hizo que tuviésemos más amigos aquí, porque pues sí, uno mismo tuvo un delito en este clima, ¿verdad? Tenía una jalapeño lluvioso. Pero creo que la importancia de este evento es muy grande porque estoy junto con mis amigos y con mis colaboradores anunciando una actividad muy importante en el Colegio de Veracruz, cuyo rector Mario Mijares, ¿verdad? Nos ha dado pues toda la facilidad, ha abierto totalmente las puertas a nuestras iniciativas, ¿no? A mis iniciativas personales, que están ligadas también
a las iniciativas académicas del Centro de Alfabetización y Diálogo de Saberes de la Universidad Veracruzana. Yo voy a leer ahorita un escrito muy corto para no llevar mucho tiempo, que se llama Scherer, la moral como estética. Este texto lo escribí en 1945 para el Periodo Internacional, y aquí están los puntos esenciales que creo que vamos a tocar en el diplomado de vida y obra de Julio Scherer que estamos anunciando en esta sesión. Julio Scherer cifra un modelo de vida cálido y comprometido, una conducta profesional cabal e imperturbable, un estilo de escritura sobria pero formal. Scherer significa también un ejemplo de civilidad y un tipo de artista. Inspiró a Vicente Leñero, los periodistas, y a Héctor Aguilar Camín, La Guerra del Gallo. Es Scherer un perfil superior de periodista, con otros, uno o más como él. Seguramente otro gallo nos cantara en la contemporaneidad tan asusada por el interés, la usura, la autoconveniencia. Por eso, al recordar estos años, una obra que publicó Océano en 1995, las palabras de Lenin, hacer de la moral una estética, Julio Scherer la cumple, hacer de la moral una estética. Los libros de Scherer efectúan una operación fundamental para la civilidad. Develan la naturaleza secreta del poder y expanden la información. Su libro ahora es un veredicto sobre el régimen. En ese caso estaba hablando Scherer del salinismo y lo que él dice de cada uno de los regímenes que le tocó criticar, pues tienen toda una vinculación. Está la sangre como sustancia, una historia finalmente que es una sorpresa, como una tarjeta con un nombre que se tiene que quemar de inmediato. Este silencio nos invade y envuelve en su aliento sepulcral. Y aquí está hablando Scherer en su libro sobre Colosio, ¿verdad? El asesinato de Colosio, ¿verdad? En este caso del comentario, estoy haciendo una opinión de Scherer, que es una composición con múltiples caminos, una esfera reflejante o con hebras de reflejos que son imágenes abismales por una sensibilidad majestuosa de resonancias trufo-capotescas. ¿A quién me refiero? Al género de todo Truman Capote, a Sangre Fría, si ustedes se acuerdan, donde pues se hace que el periodismo tenga un nivel estético, artístico, como Crimen y Castigo de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿verdad? De tal manera que Truman Capote sería el primer periodista moderno, ¿verdad? Hay antecedentes, pero es el primero, ¿verdad? Que de una historia real, que es el asesinato de una familia, ¿verdad? Hace una estructura artística, ¿verdad? Es el caso de Scherer. Con Scherer tenemos un escritor, ¿verdad? Que es periodista, vamos, ¿no? O sea, su actividad cotidiana es el periodismo, la publicación de noticias, entrevistas, reportajes, ¿verdad? Pero esto en la condensación que lleva ya en su madurez y sobre todo en la vejez, hace que Scherer ya no esté escribiendo tanto en libros, ya no esté escribiendo en periódicos, ¿verdad? La revista Proceso está totalmente bien dirigida por Vicente Leñero, ¿verdad?
de tal manera que Scherer se puede dedicar en sus años de madurez y vejez a la obra periodística Truman Caponesca, vamos, ¿no? O sea, a hacer libros, ¿no?, totalmente estructurados, ¿no?, con los acontecimientos, ¿verdad? Y de estos escribió 26. Entonces ahora el rector Mario Mijares ha iniciado en el colegio, ¿verdad?, la adquisición de la bibliografía completa, ¿verdad? Y esto es lo que nos proponemos leer en el seminario. En el seminario de Julio Scherer vamos a leer 26 libros que él escribió y vamos a leer 3 o 4 libros que han escrito sobre él. 2 poderes de Serra Costa, los periodistas de Vicente Leñero, La guerra del gallo de Héctor Aguilar Camín. Y entonces nos vamos a dar cuenta, ¿viste el tiempo como hoy? ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que tenemos un gran personaje en la historia contemporánea que murió muy recientemente, ¿verdad? ¿Será que 5 años? 7 años, va por ahí, no hace poquito, ¿no? Y que estará en la rotonda de los hombres ilustres, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Creo que vamos a vivir en este momento, ¿no?, pues esa civilidad que ha avanzado 4 años con el presidente López Obrador, ¿no? O sea, México está viviendo una nueva civilidad al mismo tiempo que un estado totalmente criminal. Es una contradicción enorme, ¿verdad? Bueno, pues Julio Scherer ya lo había dicho, todo esto lo dijo siempre Julio Scherer, ¿no? El problema fundamental es la corrupción, y la corrupción en los medios, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que López Obrador ha hecho realidad uno de los idearios de Julio Scherer al disputar el control de la información con los consorcios televisivos, radiofónicos, periodísticos, en manos de las corporaciones y de los intereses más oscuros que gobernaron México hasta antes que el presidente López Obrador ganara las elecciones, ¿verdad? Al mismo tiempo, entonces, está esta discusión de que qué pasa, ¿no? ¿Por qué matan a los periodistas, ¿verdad? O sea, nunca se había visto una cosa así. Y es internacionalmente una tensión, ¿verdad?, que sucede en México, ¿no? Pero es muy complejo lo que sucede en México. Nunca se había vivido un estado de libertad tan absoluto en los medios. Claro que por eso el antecedente es Madero, porque Madero cuando llegó a la presidencia hizo lo mismo. O sea, Madero era la esperanza de un estado moderno, ¿no?, que fue degollado. ¿Y cómo se degolló a Madero? Pues primero se le degolló en los medios. Esa es hasta ahorita mi participación. Gracias. Muchas gracias, Lorenzo. Sí, indudablemente no se puede hablar de periodismo sin parte de Lorenzo en el tema de la corrupción, pero sobre todo la inseguridad en la que viven los periodistas. Nuestro país, desgraciadamente, se ha significado por ser la nación con mayor riesgo para la ejercicio de esta profesión. Pues toda la vida ha sido muy precaria en cuanto a la situación laboral de los trabajadores. Y bueno, por lo demás, este gobierno me parece que tiene esa doble responsabilidad, el gobierno morenista, darle salida tanto a mejorar las condiciones de seguridad como a fortalecer a los propios medios, porque forman parte importante del ejercicio democrático de nuestro país. A continuación quisiera darle la palabra a nuestro amigo Lenin Torres, quien le da las gracias. Gracias,
Para empezar, es grato estar en estos espacios donde podemos empezar a tocar temas que por mucho tiempo fueron temas tabú, en el sentido de ciertas condiciones que en la práctica se viven y que están alejados totalmente de lo que teóricamente podríamos hablarle de la labor periodística. En ese sentido, yo no dudo que los tiempos estén cambiando, pero también yo creo que hay que contextualizar el lugar donde ocurre esa condición humana de la comunicación y de los profesionales de la comunicación. Yo creo que lo que pasa en México, particularmente cuando vemos a un aparato de comunicación que por mucho tiempo se estuvo volcado en el poder fáctico, el poder económico, el poder político, y que hacían trabajo de manera consensuada por sostener un status quo. Yo no dudo que las cosas hayan cambiado en términos relativamente recientes, pero también yo creo que hay toda una estructura alienante a nivel global que da respuesta a por qué ocurre esto y que además no es privativo de México. Uno pensaría que hay periodistas de primera y periodistas de segunda, ¿no? Como lo hacemos en el sentido de clasista, ¿no? A nivel global, pensando que hay países del primer mundo que pueden ejercer un periodismo de primer mundo y que eso sí responden a las condiciones teóricas que implica la labor periodística, pero nos damos cuenta que no es así. Esto ocurre aquí como en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, cuando vemos a los medios de comunicación volcados en informar opinión. No hace poco nosotros vivimos esta andanada, yo diría, de información tratando de condicionar la conciencia colectiva para que se formara una opinión de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa del Este, particularmente en Ucrania. Vimos cómo los poderosos medios de comunicación se volcaron, ¿no? Y esto no es una apología tampoco a Rusia ni a las otras potencias que están en disputa, también hicieron lo mismo, ¿no? Incluso censuraron a algunos medios de comunicación que hablaban de los por qué y de las justificaciones de la guerra y de la invasión de Rusia hacia Ucrania. Toda esa cuestión que tiene que ver con recuperar el imperio eslavo. Entonces, vimos y fuimos partícipes. Actualmente los medios de comunicación son diferentes, ¿no? Ya la televisión, la radio, juegan papeles menos determinantes como las redes sociales y la internet. Y vimos cómo lanzaron una andanada, ¿no? de imágenes, información, para tratar de decir, aquí están los malos y aquí están los buenos, ¿no? Aquí están los buenos y aquí están los malos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los medios de comunicación, en cierta manera, yo sigo pensando que este es uno de los tantos mitos románticos de la comunicación, como es la propia democracia. Hace mucho tiempo había un personaje, un locutor estrella, un comunicador estrella en los medios de comunicación, particularmente en Televisa, que se llamaba Jacobo Sánchez. Molotov hizo una canción en esos tiempos y que paradójicamente era una canción contestataria, crítica, de lo que nosotros estamos hablando. Es decir, que la única manera de hacer crítica era, dado la hegemonía, la condición determinante que los medios de comunicación han ejercido sobre el poder público,
El arte era una salida, como lo dicen muchas cosas. En ese sentido, dice la canción, que no te haga bobo Jacobo, ¿no? De Molotov. Dice, ya todos sabemos a qué nos hacemos, a todos nos llevan, a unos más, a otros menos. A todos nos tienen muriéndonos de hambre, y a todos sabemos quién es el culpable. A ricos, a pobres, a chicos y a grandes, a todos nos vino a poner en la madre. De lunes a viernes transmite al aire de pasas, hablando como una comadre. Recibe propinas de Carlos Salinas, transmites en vivo, nos dicen pamplinas que nadie se entere que todo es mentira. Por eso el programa se queda en familia. En familia era, anteriormente había un programa de Domingo en Familia de Chabelo. Era un personaje muy curioso que era una salida, ¿no?, a todas esas condiciones del estrés, ¿no? Dice, le tiras pedradas a algunos partidos, enjuicias personas al aire o en vivo, olvidas noticias sobre la guerrilla, a todos los fraudes les cambias las cifras. Por todo el planeta tienes a tu gente, porque es tu trabajo que nadie se entere, de pronto aparecen noticias urgentes, pues del protocolo eres una carreta. Porque te conviene tener ignorante a la gente que viene, eres mal informante. Hay un periodista que altera noticias en un noticiero que está en Televisa. Que no te haga bobo Jacobo, que no te hagas bruto ese bruto. Entonces, la tesis al final de cuentas, que creo que muy pocas tertulias académicas e intelectuales han tratado de retomar, era fundamentalmente, y yo lo sigo pensando, que los medios de comunicación y la labor periodística, troquela el sujeto necesario que permite reproducir el sistema de dominio, introyectándole una narrativa que posibilite darle al deseo sus objetos provisionales que completen su ser. A propósito del daño que ha hecho a las cloacas mediáticas a la democracia en México. Muchos pensarán que, por ejemplo, la democracia es una condición que hemos vivido en grandes periodos en México, pero salvo algunos tiempos cortos de Benito Juárez, con Madrid, como expresa el maestro, actualmente con Manuel López Obrador, México es bisoña en la democracia. No sabe lo que es la democracia, porque a partir del periodo revolucionario se fue configurando una democracia manipulada, secuestrada por el poder político, económico y mediático. Y la labor, obviamente, mediática era fundamental para el sostenimiento del poder. Yo creo que la pregunta, ¿qué somos? En cuanto nos preguntamos acerca de los medios de comunicación y la labor periodística, muy pocos podrán decir que la labor periodística en México ha cumplido su labor de informar de manera veraz, oportuna e imparcial los acontecimientos de la vida social, política, económica, moral de México. Muy pocos podrán señalar, o sea, sabemos qué somos. Aquí la pregunta es cómo llegamos a ser eso que somos. ¿Cuáles fueron las condiciones que han propiciado que las sociedades pareciera que no tan solo el que gana escribe la historia, sino también el que gana crea su medio de comunicación para poder sostener su narrativa? Yo creo que hay un punto de inflexión que tiene que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se fue construyendo esta narrativa y esos poderosos medios de comunicación que han compartido el poder con el poder político y el poder económico. Aquí la pregunta es si debería haber un control ciudadano sobre el poder mediático. ¿Y cómo construir una fiscalización al cuarto poder? Los demás poderes
tienen una legitimación ciudadana, pero tanto el poder económico como el poder mediático no tienen una fiscalización ciudadana. Es como en las democracias, las monarquías constitucionales europeas, donde al rey no le eligen los ciudadanos, y no obstante ejerce un poder determinante en esas democracias monarquías constitucionalistas, como el caso de España. La primera afirmación que yo saco de esto es que muy poco se ha revolucionado, no sé si voluntaria e involuntariamente, sobre el papel de los medios de comunicación en la conformación de las sociedades democráticas. Esto es fundamental, porque si nosotros, que aspiramos en este momento de reflexión histórica, como estamos viviendo con la cuarta transformación, la sociedad de México no es capaz de generar un medio de comunicación que responda a esa ruptura histórica, que dé las condiciones para que la información, el debate crítico pueda operar con la envergadura que se necesite para poder consolidar esa democracia. Difícilmente podemos aspirar, obviamente, en un momento posterior, a una transformación como la estamos esperando todos los mexicanos. ¿El por qué sucede eso? ¿Por qué somos lo que somos? ¿Cómo llegamos a ser eso que somos? Una pregunta genealógica. Eso tiene que ver que ese tema por mucho tiempo ha sido un tema tabú. Es decir, reflexionar sobre los medios y los medios participar en esa reflexión, porque me decía un periodista hace mucho tiempo, decía, es como pegarnos un tiro en el pie. Porque mucho tiempo ha sido un tema tabú. Y no por el misterio que decía el poder. Hoy desde el lado por el arte más que por la academia. Estrada, por ejemplo, en la dictadura perfecta, se da cuenta perfectamente de cómo operan los medios de comunicación, sino por el control que tienen los medios de comunicación de lo que se dice y de lo que no se dice, así como el poder que ejerce sobre los poderes públicos. Por último, voy a terminar, que uno pensaría que la opinión es en términos políticos, pero paradójicamente, y eso es lo más grave, estos procesos de alienación que parten y que los medios de comunicación son motores fundamentales, no tan solo determinan lo que se dice y lo que no se dice, sino también determinan lo que se escribe o lo que no se escribe, lo que se publica o lo que no se publica, el libro que se publica en términos científicos y el libro que no se publica, la carrera que se determina o la carrera que no aparece. En ese sentido, estamos en una encrucijada que tenemos que reflexionar y creo que esos momentos son oportunos para hacerlo. Bueno, gracias, Ana. Gracias, Lenin. Quisiéramos escuchar ahora a continuación la mirada sobre este tema que ha derivado, el tema de este periodismo, que ha derivado hacia sus orígenes, a una parte histórica de Eduardo Andrade, sobre todo porque él ha estado, actuado en varios aspectos que tienen que ver el periodismo, su relación con el poder, ha sido representante, ha sido senador, pero también ha sido funcionario, pero también ha sido periodista. Por favor, Eduardo, ¿nos puedes compartir tu idea? Gracias, muchísimas gracias. Yo traía una lista de una especie de guía para abordar algunos de los temas del periodismo, pero la voy a dejar un poquito de lado, porque voy a tener que referir a la participación de Lenin. Querido Lenin, yo voy a hacer una defensa de la joven. Y la voy a hacer porque trabajé con él varios años. Y todo lo que decía Molotov tiene razón, tenía razón. Pero era una acusación, o debió serlo, pero artísticamente acuerdo que se dirigiera a Jacobo, porque efectivamente la cara que aparecía en la televisión todas las noches era la de Jacobo.
pero no era ni el espíritu de Jacobo, ni la voz, no quiero decir la voz física, la voz ideológica, era la voz de periodista. Y la otra vez dije algunas anécdotas, le iba a pedir a mi lector que a lo mejor un día me deje, a lo mejor me puedo aventar una hora, hasta 2 o 3, pero con anécdotas de mi vida periodística, de la etapa de vida periodística, en los dos lados. Me tocó estar tanto en el periodismo activo como del lado de la comunicación social del gobierno, la relación, ahí sí era la relación directa del gobierno con los periodistas. Puedo contar cuestiones muy específicas y ahora voy a decir algo de lo de Jacobo, que creo que lo vamos a compartir, porque la versión artística de Molotov, además, bueno, que lograron una frase sensacional, que no te haga bobo Jacobo, y era muy popular, porque, y ahí también hay que reconocerlo, parte de la tarea de Jacobo es procurar hacer los bobos, ¿verdad? Decir solo aquello que se podía decir y no decir aquello que no se quería que se dijera, por decisión del medio, por decisión de la empresa, por decisión corporativa, que como narré la otra ocasión, a mí me tocó vivirla cuando no me dejaron pasar una nota relativa a los futbolistas que querían formar un sindicato. De modo que era la voz del medio la que pasaba, digamos, que Jacobo acababa siendo, que yo le tuve enorme aprecio, pero sí acababa siendo, porque no me habla desde donde esté, un muñeco de ventríloco. Eso era lo que era. Pero era un hombre inteligente, era un hombre comprometido con muchas ideas de la tradición de la Revolución Mexicana. Jacobo se inició muy joven en la parte gubernativa del manejo de la comunicación. Es más, estuvo muy cerca del presidente Adolfo López Mateos. Y voy a narrarles una anécdota que demuestra lo que estoy señalando, que creo que al final de cuentas habré de coincidir con él. Esto lo viví de primera mano en el año 1973, porque equivocarme era yo, estoy seguro que fue 1973. Secuestran al padre de doña María Esther Zuno de Echeverría, esposa, primera dama, esposa de Luis Echeverría. La versión oficial tenía matices verdaderamente irracionales, inverosímiles, increíbles. Y se le pedía a Jacobo que diera esa información, abriendo el noticiero. Jacobo se niega. Jacobo no se niega abiertamente, porque también es autoridad política. Jacobo decide que en el último momento se sintió mal. No avisa antes. En el último momento se sintió mal. Y entra Joaquín López Dóriga en su lugar, que era su segundo de amor. Joaquín dice, da la versión oficial que se había dado, lee y termina el programa. Por ese motivo chocan violentamente Jacobo y el tigre Azcárraga. El tigre se dice, yo no lo vi, pero corrían los pasillos de Televisa la versión, que le dijo, viejito, así hablaba el tigre, ese cuadrito donde sales no es tuyo, es mío. Así es que ahí vas a decir lo que yo te diga, si te gusta, y si no, te largas. Y Jacobo se fue. Dejó más unos días, desafortunadamente, por ahora que les Jacobo se fue a España, tenía ya contactos en España. Y su sustituto natural era Joaquín López Dóriga, que entra a conducir el noticiero. A los 2 o 3 días, Joaquín sufre una crisis de un problema de circulación muy intenso que le apareció no, bueno, lo superó, pero tenía un problema muy serio, al punto de que, voy a decir una infidencia, pero creo que es conocida, tuvieron que cortar el bien, porque se puso muy mal, pero este problema circulatorio.
El Tigre Azcárraga era ambivalente, era un hombre a veces muy violento, agresivo, que maltrataba a sus colaboradores y a veces era muy generoso. Pone su acción al servicio de Joaquín rápidamente para que lo lleven a Houston, donde le salvan la vida. Mamando Azcárraga. Y dejó unos días a otro periodista, Félix Cortés Camarillo, que no le gustó mucho a cómo manejaba el programa. Y me manda a llamar. Porque el otro día sabrán que iba yo temblando a la despacho de las caras. ¿Qué habré hecho ahora? Nos sienta frente a él, por eso les digo que a veces era muy cruel. Lo recuerdo como si estuviera ahí Félix Cortés Camarillo, Paco Ignacio Taibo, el padre, Ignacio Taibo I, que manejaba cuestiones de la producción de los noticieros, y a mí se dirige a Félix Cortés Camarillo. Creo que por eso luego Félix, durante mucho tiempo, y le dice: viejito, tú no transmites nada, no dices nada al aire, no me gusta cómo lo estás haciendo. Así es que, Andrade, a partir de hoy en la noche te encargas del noticiero y tú, Paco, aseguras que salga bien, ya se pueden largar. Yo digo, bueno, pues de pronto me cayó el noticiero más importante del país en las manos. Solo lo conduje 2 semanas porque Jacobo decidió regresar y se reconcilió con el Tigre. Pero, ¿por qué les cuento esto último? Que tiene que ver con las entrañas del sistema. Yo acostumbraba, perdón, a la primera persona, pero tiene sentido la anécdota. Yo acostumbraba a hacer una sesión deportiva muy fresca, muy abierta, muy improvisada. No leía la sección deportiva porque me había aprendido durante el día, los marcadores, los resultados, hacía los comentarios. Entonces salía al aire, en el script me ponían, lo tocaba, Andrade a cuadro, ad libitum, es decir, improvisa, lo correspondiente al tenis, Serena Williams ayer perdió, etc. Y no había script en mi caso, entonces yo decía lo que se me venía a la mente, pero no sabía lo que había pasado en el día. En fin, ahí va por qué estoy narrando esto. Cuando me dan el programa, decido que era muy importante, no había teleprompter, todavía teleprompter es ese aparato que permite leer en un cristal para que parezca que no estamos leyendo y sí lee porque el cristal está enfrente de la cámara de televisión. Entonces, yo me propongo hacer lo mismo que el deporte, con el afán de diferenciarme de Jacobo y de verse a una cámara para siempre. Entonces, estudio las notas del día, aprendo fundamentalmente las entradas de la nota, de memoria, y el resto lo podía yo leer porque entraban las imágenes que correspondían a esa nota. Salgo al aire de esa manera y paso todo el programa. Viene indignadísimo Félix Cortés Camarillo, por sí, pero que era como el guardián ideológico de Emilio Azcárraga, del contenido de todos los noticieros, porque efectivamente la dependencia era total. ¿Y cómo se me revela eso que yo ya sabía, pero que era una dependencia total? Me llama, violento, Félix Cortés Camarillo, y dice: debo decirles algo antes. No miento, eso pasó después, me llama y me dice: ¿por qué no leíste el script? Pues porque no era necesario, Félix, a mí me gusta más este script. Tenías que haber leído palabra por palabra, Eduardo. ¿Qué no te das cuenta que ese script se envía a la Secretaría de Gobernación con 2 horas de anticipación para que verifiquen el contenido de lo que va a salir al aire? Y si tú improvisas y dices cosas que no están en el script, vamos a tener un problema muy serio con Gobernación. Eso revela que era totalmente cierto lo que dice. Ahora, eso pasa en todos lados. Actualmente en Europa, los noticieros dicen lo que le conviene al poder en Europa respecto a la guerra del Ucrania y ocultan lo que quieren ocultar. Para enterarse más o menos de manera equilibrada hay que ver RT, las noticias de la televisión rusa. Y ahí, claro, ahí van del otro lado, ahí todos, bueno, pero ahora que acaba de morir Gorbachev, para Occidente es un héroe, ¿no? Y en el seno de la Rusia actual hay muchos reproches a lo que sucedió en su época. Bueno, ya luego lo que pasó, pues, todavía parece hasta un exceso de mi parte, porque lo que
hice al día siguiente fue aprenderme de memoria. Es que me lo aprendí, yo dije, no voy a saber. Claro, no tenía que aprender toda la nota, porque una parte ya entraba la imagen y ya no me veía yo. Y luego llegó, terminó el programa, no leí, y llega Félix otra vez. Te dije que leyeras, ¿por qué no leíste? No, Félix, tú me dijiste que me atendiera estrictamente al escrito. Era una soberbia y un riesgo enorme. Tú me dijiste que me atendiera al escrito. Dime qué palabra dije fuera del escrito. No, dime, si me encuentras una palabra que yo haya dicho fuera del escrito, te reconozco lo que estás diciendo y vamos. Bueno, pero la importancia de esta narración es el meollo de por qué no te puedes salir del escrito. Porque ese escrito está verificado, consentido expresamente por el poder. Y sí, así fue esa etapa. Pero debo decir en pro de Jacobo, y en eso creo que me avalaría el propio presidente de la República. Jacobo en su corazoncito no estaba de acuerdo con esa política de Televisa, porque él estaba formando en aquel nacionalismo revolucionario que había representado, entre otras cosas, el presidente López Mateos, que todavía hoy recibe apreciaciones muy positivas de parte del presidente de la República. Y Jacobo, cuando deja Televisa, cuando pasa al radio, que era un medio más libre, había una gradación de libertades. La televisión era absolutamente controlada. El radio hoy, si no se salía demasiado de las reglas del sistema, podían decirlo. Y los periódicos eran más abiertos, tanto que Sheffield podía publicar en los. Bien, en consecuencia, lo que podemos definir en este tiempo, y ya me refiero solo a lo que decía Lenin para sacar, bueno, una cosa. Jacobo, cuando está en el radio, es el único que entrevista a Andrés Manuel López Obrador cuando estaba en la oposición a Andrés Manuel, y eso lo dice el propio presidente, lo cual avala mi aseveración de que sí había en su corazoncito una simpatía hacia una política más social. Una respuesta a lo último que decía Lenin: ¿cómo controlar el poder de los medios? Por la vía ciudadana. Creo que tiene razón. Yo creo que los medios deben transparentar su línea, decir por qué publican lo que publican. Cierro con esto para decir, ¿qué dicen hoy las primeras planas? Reforma tacha a su corte, entre comillas, de desobediente, referimos al presidente. ¿Qué dice la primera plana de la jornada? AMLO, 2 puntos, me equivoqué en propuesta de ministros para la Corte. Eso dijo el presidente. Y lo revela en su cabeza el periódico La Jornada, que es descriptiva. La otra es un editorial. Ni dijo que fuera su corte, ni dijo, o podía interpretarse, que les desobedecieron, porque jamás dijo que les hubieran dado instrucciones. Ahí está porque los medios tienen un poder que solo la transparencia, que diga claramente cuál es su ubicación, cuál es su posición política e ideológica y cuáles son sus fuentes de financiamiento. Y en ese creo que tiene razón también que a ciertos niveles del periodismo, los periodistas, como los políticos y los funcionarios, deberían estar obligados a transparentar sus ingresos. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Como tenemos el tiempo muy correteado, no están aquí contando. Tenemos que será unos 7, 10 minutos adicionales, por si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, ampliar alguno de los temas aquí expuestos. ¿Me escuchan así? Sí. ¿Escuchan todos? Sí. Quisiera hacer algunos comentarios y una sugerencia. Primero que nada, pues en estos tiempos donde urge cambios, hay obstáculos, si bien fuertes, quisiera hacer una sugerencia metodológica. Que no sé si se escriba, no sé si proponga sus objetivos o lineamientos para promover estas cuestiones, pero creo que nadie dijo que objetivos tenían su charla, digamos. Y creo que es muy importante porque así la mente, tanto del que habla como que escucha o orienta, si hubieran dicho, bueno, mi presente exposición, ensayo, etcétera, plática es esto,
eso nos conecta para que todos vayamos dirigidos y nos permite qué hacer con nuestra propia vida. Por un lado, entonces, sí, les conmino a que cada vez que, al menos para hablar con gente que le gusta analizar un poco las cosas y reflexionar, que cuando digan algo es interesante y cosas serias. Tenemos ahorita problemas muy serios de violencia, todavía es necesitado mucho del ecosistema. Y el problema no es que no se muere como de Ganchi y no nace otro, el problema es que estas fuerzas siguen y en ello estamos la sociedad, que es la que siempre tiene las mayores dificultades. Mario Puzo en un libro decía, bueno, ¿qué diferencia tiene un político y un narcotraficante o un capo? ¿No? Bueno, es que los políticos se están reprimiendo. Entonces, México en los 70 era un desmadre encantador, es un desmadre aterrador. Entonces, que sí digan, yo dije que iba a hacer un comentario y que sugerencias, y estoy haciendo un comentario, y al final. Entonces, sí que digan, aunque sea una charla, yo a veces cuando platico voy a decirles esto, más cuando hacemos cosas serias, cuando estamos analizando el periodismo y el papel tan crucial que está haciendo, más con las redes sociales, con youtubers, etc. Por un lado, entonces sí decimos, bueno, mi objetivo en esta charla es, por ejemplo, promover a Shell y estudiar lo importante, y estas son sus propuestas. Profundísimos, hagámoslas pertinentes para la época de ahora. Creo que hay un acto interesante de recuperar autores que nos pueden servir para iluminar nuestro camino, hacerlo mucho más manejable, ¿no? Porque es cada turba que ocurre ahora, más que nada en Internet, que es mucha información. Entonces, por el lado de Shell, yo me gustaría saber si Shell, ahora sí tienen preguntas y experiencias, Shell tiene alguna propuesta pertinente para la época de hoy, para poder educar un poco más a la sociedad, darle más herramientas para que pueda examinar libremente los contenidos o la información que dan los medios. Ante esta vorágine tremenda de información que pues vaya teniendo herramientas para elucidar reflexivamente, analíticamente, críticamente, qué información pasa, qué decide, qué no. En el caso de Lenin, yo he hablado también de la pertinencia de la separación de los periodistas, la pragmática del periodista frente al poder. Es decir, ¿qué sugerencias tiene? ¿Qué tiene que hacer en la práctica, en la pragmática un periodista para poder tener más lejanías, no estar totalmente fuera de... Porque es curioso que yo leo muchas cosas de ciencia y está muy interesante todo el cuerpo, ¿no? Estoy leyendo la teoría semántica de Tarski y ella hace una ponderación muy interesante de las teorías del arte y todo esto, pero es muy, muy claro. El problema es que a la hora de hacerlo parte de la investigación, propuestas para mejorar nuestras prácticas discursivas, que sean verdaderas, tener criterios para poder estar la verdad de cuando resulta que esa vinculación está rota. ¿Por qué? Porque se hacen las investigaciones, se hacen en instituciones, como dice aquí este señor Andrade, y él mismo se da de instituciones, y por más que el cuerpo teórico esté muy sólido, muy claro, muy transparente, en la práctica están sujetos a un poder, etc. No sé, hay una inhabilitación moral, política de cumplir, de poder hacer una verdadera profesión. Y aquí profesión entiendo que haya preguntas. Es el criterio. Perdón la interrupción, lo que pasa es que... ok, rápido. Entonces, en el caso de Eduardo, sí también yo objetivo que esto que invitado hacer un documente para decir algo relevante, pertinente. Yo me voy por lo pertinente y relevante, ¿no? También preguntarte por qué es pertinente tus anécdotas para poder de alguna manera manejar mejor nuestra información frente a la acomodación que tiene Tea Moreno frente al PRI, y los que estuvieron en el PRI y que nunca hicieron esto o lo trataron de hacer pero no se pudo. ¿Qué propuesta tienes de que yo estuve ahí pero no se pudo hacer con eso y tener una? Y ya eso sería el único. Sugerencias ya no voy a dar sugerencias más metodológicas, nada más esto, tener claro conceptos claves como analítico y reflexivo. Ser reflexivo es desarrollar la capacidad de analizar los propios pensamientos para ver si son falsos, pertinentes, útiles, etc. Entonces, la mente reflexiona cuando hace una
piensa sobre sus propios pensamientos para derivar o llegar a conclusiones que sean pertinentes, relevantes, verdaderas, útiles, etc. Esas serían mis sugerencias. Gracias. Gracias por los comentarios. ¿Alguien más desea? Muchas gracias por las presentaciones. La pregunta que yo quería hacer es ¿cómo leer esas reflexiones que nos compartieron en clave de Veracruz? O sea, salir de la reflexión centrada en la Ciudad de México y pensarla a partir de acá, con su distancia, con todo lo que es. Y una segunda reflexión, porque la reflexión histórica siempre es importante para tener presente cómo lo que sucedió en los 70 nos permite pensar lo que está sucediendo ahora con el cambio digital, con las redes sociales. Gracias. ¿Hay alguien más que sea hacer una pregunta? Por favor. Yo en relación también a lo que propone mi compañero, desde sus distintas dimensiones y lugares donde han estado, sobre todo el carácter relacional que presenta el ponente Eduardo Andrade, me gustaría saber justamente cómo pensar en lo que es justamente sin salirnos por todo lo que está atravesando si pudieran bajar a ese terreno, lo que para mí son un poco de ese problema. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Pues, ¿quién de ustedes desea empezar? Yo creo que eso es por el valor de la anécdota. Creo que una anécdota tiene sentido cuando incide en el tema que se debe abordar. Y en este caso, como se anunció la sesión como un conversatorio, creo que era válido poder tomar un elemento de Lenin e ilustrarlo no solo con una reflexión teórica, sino con una experiencia práctica. La experiencia práctica sirva primero para reforzar elementos o afirmaciones que se hacen toda razón, como esa dependencia de la televisión monopólica en aquel momento prácticamente del poder y la relación con el poder, como un hecho que sucede en la práctica. Ahora, en la parte correspondiente a la propuesta y derivado de esta misma relación, creo que ahí respondería un poco al otro. En el periodismo me atrevería a asegurar que lo que vale para el mundo entero, vale para el país y vale para el Estado y vale para el municipio. Es decir, hay que transparentar en cada ámbito las responsabilidades del periodismo. Hay que desvelar la relación con el poder, que siempre la va a haber y que lo que habría que regular es la manera en que se realiza esa relación y se controla esa relación mediante la transparencia, mediante el hecho de que las personas sepan el medio, por ejemplo, cuánto dinero recibe de publicidad del Estado y que el Estado pueda incluso escoger ideológicamente el medio, ¿por qué no? Si tiene un apoyo de la jornada, que diga abiertamente si prefería la jornada, porque además es mi público, es la gente que está de acuerdo conmigo. Y es una manera de poder controlar, que se sepa qué es lo que hace el Estado, como ha hecho ahora el presidente. Es decir, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero yo también puedo protestar, creo que no es tiene toda la razón. Y que los profesionales del periodismo den a conocer las fuentes de sus ingresos, cuánto tienen en sus manos el poder correspondiente. No todo el mundo, como en el caso de las declaraciones de bienes, luego se dice que todos declarasen los bienes. No, se trata de que pueden manejar a fondo una cantidad importante de dinero lo hagan. Yo creo que con el periodismo podría ser igual. Los grandes conductores, no por una diferencia de clases, sino por diferencia de influencia y de poder. Los grandes conductores de medios, los propietarios de la jornada y de Universal y de Reforma, pueden decir nuestros ingresos son estos. Ahora, que a mí me dio más el gobierno, pues claro que me dio más el gobierno y es abierto. ¿Por qué? Porque yo estoy apoyando la posición del gobierno. Oye, que al otro no me dio el dinero el gobierno, pues no. Les termino con una anécdota, pero con aquella frase
de López Portillo, que decía, no pago para que me peguen. Que decía que había una relación sadomasoquista entre el poder y el periodismo. Podrían profundizar más, pero creo que son abusos. Pero un criterio sería transparentar esa relación, ¿no? Ese sería un criterio para... En general, pero especialmente en el estado de Veracruz, donde parece ser que no se sale de ese vínculo tan fuerte, ¿no? Un criterio sería un criterio para decidir cuánto esta función es perfecta, tiene economía, etcétera, transparentar. Me gustó esto de es interesante. Yo rápido quiero comentar tres puntos que se han ya planteado. Reforma, por supuesto, lo que habla de ley, ¿verdad? Cómo cabecea el hecho, utilizando precisamente dos palabras que no existen en la información, ¿no? Son sus cortes y le desobedecen. Aquí que vemos, ¿no? Aquí vemos muchísimas cosas. Estamos viendo, en primer lugar, que es precisamente el conservadurismo. El presidente se va a dedicar, a partir de los 2 años que le restan, a hacer este tema en escritura. Ya lo anunció, ¿no? El presidente es un escritor profesional, tiene muchos tomos escritos, y creo que su aportación en la escritura política es fundamental. Así que el conservadurismo es precisamente uno de los conceptos a dilucidar todavía, ¿verdad? Porque venimos de una sociedad colonizada. O sea, prácticamente podemos decir, quizás se vea así en un futuro, que la primera presidencia moderna es el presidente reformador, ¿no? Estamos hablando de que son 4 años, hace 4 años no había habido una experiencia mexicana en la organización social tan radical, tan novedosa, ¿verdad? Ok, en un programa de televisión comentó este famoso que es escritor también, en los 22, no me acuerdo el nombre de que López Obrador le dedica mucho tiempo a Reforma y a otros medios conservadores. Si López Obrador en sus mañaneras no se refiriera a ellos y no pusiera las cabezas, por ejemplo, no tendría ninguna importancia. El presidente no les daría importancia. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Pues precisamente el presidente está haciendo esto porque está educando a la civilidad. Por supuesto que puede ignorar Reforma, puede ignorar todos ellos. Reforma, ¿cuánto circula? ¿Cuántos periódicos circulan? ¿Quién lo compra? ¿Quién está suscrito en internet? Cuesta dinero. No tiene importancia Reforma desde el punto de vista de su impacto en la conciencia. La mayoría de las personas no lo leen y les interesa también. Pero entonces, ¿por qué el presidente se refiere a Reforma? Pues porque está educando a la civilidad. Está diciendo, un presidente debe de contestarle a todos. Y ellos son un grupo reducido, muy condensados en sus intereses, ¿verdad? A ojos vistas a quien defienden, ¿verdad? Y precisamente por eso el presidente les contesta, ¿verdad? Podría ignorarlos. Entonces, si los ignorara, ese sería un acto autoritario. Cuando le dicen al presidente que es autoritario, fíjense ustedes, ellos mismos se lo dicen cuando está haciéndoles publicidad. Ese es el pensamiento conservador. Bueno, finalmente, en Veracruz, creo que esto que estamos haciendo es precisamente un fuego veracruzano. Está Tulio. Si no fuera por Tulio, realmente no podríamos tener un portal tan trascendente como es Coca-Cola. La jornada Veracruz tiene una importancia extrema, no solamente en Veracruz, sino en lo nacional y en lo internacional. Estamos tratando de hacer un periodismo de alto nivel. ¿Qué sucedió con el gobernador Cuitláhuac? Pues llega el gobernador Cuitláhuac y desaparece por fin toda la basura. Veracruz era uno de los estados en la República que tenía más diarios
Si vieran cuando se daba esta noticia a nivel internacional, que un estado de México tiene 35 diarios, ¿cuántas revistas les gustaban? No sé si es eso, ya esa contabilidad, seguramente las personas de comunicación la pueden hacer y van a ver el dato en nuestro taller de escritura periodística. ¿Cuántas empresas facturaban al gobierno veracruzano? ¿Y qué eran? ¿Nuestros colegas? Sí, son sus amigos. Pero, ¿qué sucedía? Pues la facilidad, ¿no? Hago, si hago una revista, voy a la imprenta y recorto, no sé, ustedes lo saben, ¿no? O sea, ok, pues entonces el periodismo veracruzano está en un buen momento, pero en un escaso momento también. Pero qué bueno, no se necesitan muchas lámparas, se necesita una lámpara, una luz, ¿no? Y la información es luz. Es lo que dijo Scherer en esta entrevista que yo tengo, que publiqué hace años, porque vino Scherer a la facultad de periodismo de la Universidad de Veracruzana y grabé su participación. Estoy hablando de 1900. Vino a dar una charla en 1982 y entonces era cuando se estaba discutiendo el derecho a la información y él lo que comenta en su charla dice, se habla mucho del derecho a la información, que los que están en contra, los que están a favor del derecho a la información, pero eso no se puede legislar, porque el derecho a la información es como decir el derecho a la luz, decía Scherer, y lo argumentó. En 26 libros, en 26 trabajos, lo argumentó, ¿verdad? Entonces, eso es la importancia que tenemos ahora. La oportunidad que vamos a tener ahora, lo invito a ustedes al seminario de Julio Scherer. Gracias. Bueno, quisiera abordar el tema de que creo que todavía hay un optimismo, ¿no? De que pueda haber algún día un periodismo a la altura del desarrollo de las sociedades y siempre para mejorar, obviamente. Yo creo que se construyó grupos de periodistas que empezaron a movilizar los intereses del poder económico, la erupción de AMLO en el 18, les quitó el chayote, como dice en forma coloquial, los grandes contactos, los grandes apoyos que tenían los personajes impresentables de la Peña Nieto, de los medios de comunicación. Y el resultado fue que ahorita están fertilizados, están reagrupados como en esa guerra mediática. El presidente Obrador tuvo que crear su medio de comunicación para contrarrestar esa poderosa guerra que trae y que hay una inversión tremenda del poder económico, incluso encabezada directamente por el poder económico, la alianza opositora, por ejemplo, y los medios de comunicación están trabajando duramente para volver a lo que decía el famoso periodista veracruzano, al pinche poder. Y eso es en el mundo. No creo que haya un periodismo a la veracruzana, yo creo que el modus operandi, porque estamos hablando de bandas delincuenciales, y disculpen esta expresión, pero no puedo hablar de un Eder Hernández, por ejemplo, puntualmente lo digo, como un premio nacional de periodismo. No puedo hablar en términos de un profesional de periodismo. Y así como él, hay una cantidad impresionante de individuos que vivían del erario público, había una nómina permanente, y ahorita el colapso, pues es de que si vamos a los medios de comunicación vamos a encontrar que el 90% de la información es tendenciosa, amarillista,
pasan del avión presidencial al asesinato de la niña Fátima, a los enfermos muertos por el coronavirus, a los bombas, al aeropuerto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el grave problema que en México tiene es de que esos que perdieron el poder nunca pensaron que lo fueran a perder, porque había una maquinaria de simulación y complicidades tan perfecta que les permitía sostener a una vaca en el poder, representándolos sin problema. Porque los que gobernaban no necesitan ser presidentes de la República. No sabemos quiénes son. Ancestralmente es una minoría que se consolidó. Alrededor de 30 familias tienen más del 50% del Producto Interno Bruto, económicamente hablando, de este país, y ellos, dentro de ellos, dentro de sus grandes empresas, son dueños de los grandes consorcios de comunicación. Entonces no podemos hablar de una profesionalización, un servicio civil de carrera de los conductores, porque siempre, como lo dijo el doctor Andrade, se impone la política editorial, la famosa política editorial, que no es más que la línea que marca el poder omnisciente, omnipresente en todo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una especie de contradicción. Por una parte, si estemos hablando del periodismo en términos teóricos, y por otra parte, la realidad se traduzca en una especie de banda de forajidos y una lucha encarnizada por el poder. Yo particularmente he estado cerca de Tulio y también me sumo a ese momento dramático que yo tuve en las épocas difíciles, donde si no estabas del lado no escribías del lado del poder, precisamente por eso lo viví. Y particularmente la jornada se mantuvo en pie y se mantuvo con esa apertura crítica. Y yo terminaría de comentarles de que al final de cuentas las condiciones de una buena información implican una sociedad crítica. Yo creo que México la única garantía que tiene es de que esa audiencia, que es el pueblo, sea el que determina la basura que se consume, más ahora en la nueva normalidad que nos hizo consumir muchísima información por internet, y que esa basura que se consume al final de cuentas se toque con el monte crítico de ciudadanos, que por cierto creo que la sociedad mexicana ya no se la cree, que todo es verdad y que todo es mentira. Creo que se esfuerzan por hacer parecer verdad una mentira, pero la verdad es que no tienen la calidad moral para poder hablar ni de Mora, ni de Oiga, ni otros tantos acá en la Cruz, para poder hablar realmente en términos de credibilidad y de que están haciendo periodismo a la altura de lo que necesita Veracruz y México. Con esto concluimos. Les agradecemos mucho su presencia y su participación. La cual no nos someta.